Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa. Los domingos de 4 a 5 de la tarde por este canal de RNN 27. Hoy compartiremos con nuestro gran amigo Henry Gebral, economista, consultor. Con él hablaremos de diferentes temas económicos internacionales y nacionales. Sobre todo vamos a hablar un poco de las perspectivas internacionales. Está la ONU, la Asamblea de la ONU, está Trump, está el petróleo. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Henry, vamos a hablar un poco de petróleo adelante, porque yo sé que tú desde un tiempo para acá siempre has estado llevando cómo va el comportamiento del oro, del petróleo, que es el oro negro. Realmente te ha motivado el tema petróleo. No sé si porque tú entendías hace más de 10 años que tú estabas dedicado a eso, porque tú entendías que el petróleo se iba a acabar hace ya más de 10 años. El petróleo no se va a acabar. Hay muchas reservas. No, tú sabes que a veces uno tiene que... Nosotros que estamos más en la comunicación de la economía que realmente en el ejercicio económico, ¿no? Hay que tratar de identificar los temas con los cuales la gente se va conectando, ¿no? Yeah. Y sin duda alguna, aquí en República Dominicana hay dos precios que son fundamentales para la economía de la gente. Petróleo y Uno, dólar. el precio del petróleo, el otro es el precio del dólar. Y ahí tú tienes dos precios que marcan en gran medida la pauta económica y que conecta a lo que pasa a nivel macro, que para mucha gente se ve como complicado, aunque realmente quizás no lo sea tanto como la gente lo piensa, y la realidad que la gente vive, ¿no? El hecho de que es uno de los pocos países en el mundo, y es interesante porque ya llevamos casi 20 años con eso de estar cambiando los precios cada semana, que ya es una costumbre, pero eso ha hecho que finalmente, mira, el tema de los combustibles, el tema de... Y tiene la ventaja, a diferencia de otros indicadores, es que siempre hay algo que decir. Todo el tiempo cambia, hay muchos numeritos y es muy atrevido hacer pronósticos y a veces igual de atrevido tratar de explicar qué fue lo que pasó y sobre todo qué fue lo que no pasó. ¿Cuál será, si se está calculado, cuál es la reserva real de petróleo que hay en el mundo? O sea, tú sabes que, mira, decimos que todavía Venezuela tiene la reserva más grande, después tenemos que Libia tiene la reserva más grande de África del Norte, tenemos que Rusia tiene una grandísima reserva, Estados Unidos no se queda atrás, Arabia Saudita sigue siendo el mayor explotador y productor de petróleo. A principio de año Francia finalmente reveló, que era un secreto muy bien guardado, que toda la zona debajo de París, que es el bassin parisien, que tiene algunas características muy parecidas a las cuencas petroleras de los Estados Unidos. Brasil tiene petróleo. Ahora, ¿qué es lo que es interesante de esto? Es que a diferencia de las otras compañías, de las otras industrias, las compañías que están en la industria extractiva, que sea petróleo, gas natural o los recursos minerales, carbón, oro, como el caso de República Dominicana, es obligatorio para esas compañías, en la medida que van sacando, tienen que ir descubriendo nuevos yacimientos. ¿Por qué? Porque el valor de esas compañías, a diferencia de cualquier otra compañía, no es tanto por lo que van a producir o la proyección del flujo de caja, no, es por las reservas. ¿Y cuál es el problema de esas compañías? Es que cada año, si no buscan y consiguen nuevo, pues se va mermando, y si no van reponiendo, ¿qué pasa? Que entonces el valor la vida útil y el valor de las acciones va cayendo. Y generalmente el trabajo, la primera responsabilidad que tiene el presidente de una compañía que cotiza en la bolsa, un CEO, como llaman en Estados Unidos, es el valor de las acciones. Esto es, en última instancia, es su objetivo. Asegurar que el valor de las acciones pueda subir, porque esa es la manera, vamos a decir, más clara y transparente de evaluar su resultado. Por eso que, mira, siempre pensamos, inclusive hace 10 años especialmente, ¿no?
bueno, cuando hubo la última crisis, cuando el precio del petróleo llegó a casi $150, se discutía a partir de qué año íbamos a tener el pico de petróleo, o sea, el momento a partir del cual ya las reservas van mermando y va desapareciendo el petróleo. Mire, es posible que dentro de 20 años sigamos hablando esto. De hecho, es altamente probable que dentro de 20 años el consumo no haya crecido. No creo que disminuya tanto tampoco, porque finalmente, si disminuye en muchos países el consumo del petróleo per se, y va a seguir disminuyendo porque ya los carros empiezan a ser híbridos, vamos utilizando, y ya se está viendo, hasta en la República Dominicana ya el tema eléctrico. Todavía hay muchos países en vía de desarrollo que siguen necesitando el consumo de petróleo, o sea que todavía vamos a tener ese petróleo para algún rato. Obviamente, su importancia va mermando, pero de cualquier modo siempre va a haber una relación. Mira el caso de la República Dominicana. Hace 10 años el consumo debía andar un poquito menos de 50 millones de barriles equivalente. Este año estamos entre 64 y 65 millones de barriles. ¿Qué pasa? Que la composición de esos barriles es muy diferente de hace 10 años. O sea, tú ves que ahora una participación muy importante de GLP, tú ves una participación creciente de lo que es el gas natural. O sea que eso es una planta eléctrica ha disminuido. Sí, ahora, en esa época, ahorita, desde el año pasado, ha vuelto a subir el consumo de la generación eléctrica en base a fuel oil por dos razones. Hubo el problema de gas natural que tuvo AES cuando hubo las tormentas eléctricas, y sobre todo el tema del cambio climático, que ha afectado hoy en día la producción hidroeléctrica. Ha caído a menos de la mitad de lo que es un año normal. Y la única manera de compensar eso, hasta que finalmente entre de verdad el tema de Punta Catalina, pues entonces poder tener una matriz, que ya la matriz de República Dominicana, por lo menos en lo que es la generación eléctrica, ha mejorado muchísimo. Ahora, el gran consumo de petróleo de la República Dominicana es lo que vemos a diario en las calles del país. Pero parecerá que la tierra, por así decirlo, sigue produciendo petróleo. Sí, sigue produciendo petróleo porque no se acaba. Y yo digo, va a llegar la modernidad mundial de que el petróleo no va a ser tan necesario y se van a quedar las reservas en la tierra. Pero eso no le hace ningún daño a la tierra. No, lo más probable. Y de hecho, bueno, ya vemos que las pistas en el corto plazo, que es lo que estamos viviendo en la República Dominicana, es lo del gas natural. Hemos visto cómo el gas natural, antes de la interrupción de generación en AES, casi llegó a representar un 35, un 40%. Pero hay menos gas natural que petróleo, porque fíjate que gas natural de América tiene Estados Unidos y tiene Bolivia. No, y de hecho, ¿Hay otro país con gas natural? Creo que Brasil. Bueno, y tenemos algo en Trinidad, obviamente, pero en cantidad que no son enormes tampoco, y es altamente probable que lo que vayamos a conseguir en la República Dominicana, más que petróleo, sea gas natural. Yo entiendo que hay la perspectiva... ¿En República Dominicana? Sí, los estudios que se han hecho, ya hay un programa de licitación de bloques de exploración, que yo entiendo que ya a final de año vamos a tener las adjudicaciones. Los resultados hasta el momento de las investigaciones que se han hecho dan muy buenas posibilidades de que haya gas natural. Aclárame algo. En Trinidad y Tobago no hay gas natural, ni hay petróleo. Es una refinería. No. De hecho, República Dominicana compra los elementos del GLP y gas natural a Estados Unidos y a Trinidad. De hecho, cuando tú analizas el comercio exterior dentro del CARICOM, un elemento que falsea un poquito el análisis es que como importamos mucho GLP y gas natural de Trinidad. Ahí la balanza comercial dice que la tenemos negativa. Pero que en realidad, si tú sacas eso, tú te das cuenta que... Está positivo.
es el mejor tratado de libre comercio que ha tenido la República CARICOM, Dominicana, porque son islas que tienen un poder adquisitivo alto y que no producen nada. O sea que son mercados obligados. Entonces, el tema del petróleo, mira, abrimos el año a un nivel muy, pero muy bajo, $45. En enero estaba $45. En enero 2019 arrancamos el año a un nivel 45. Muy bajo, 45, muy deprimido. Y se proyectó a 62. Y tenía el presupuesto 62 y tú ves cómo subió fuertemente hasta el segundo trimestre. Que en nuestros análisis de principio de año, recuerdo que de hecho tú llegaste acá al programa, dijimos que como el gobierno con un petróleo por debajo de 50 proyecta hasta el año pasado. Proyecta un barril a 62. Es que, y siempre yo lo he dicho, hay que tener mucha, pero mucha humildad a la hora de hacer proyecciones sobre los precios del petróleo y del dólar. Mira, en el caso, y perdón, que eso se suponía que estaba pagado, son cosas que pasan en las mejores familias. En el caso del petróleo, subió hasta $65 en el segundo trimestre del año. O sea, tú ves, de hecho, el promedio del segundo trimestre fue alto y ahí empezó a haber preocupaciones. Sin embargo, volvió a caer y ahí tú ves cómo hay un mix de buenas y malas noticias. Todavía no tenemos promedio 62. No llega a promedio 62. Y de hecho, el tercer trimestre habrá cerrado bien por debajo. De hecho, no ha afectado la proyección presupuestaria por eso. Ahí que estamos viendo que, mira, si hubiese una fórmula para calcular el precio del petróleo, sería una función de muchos elementos muy difíciles de predecir, porque a diferencia es un tema geopolítico. Sí, porque mira, obviamente está el tema de oferta y demanda. Si crece la economía, se espera que el precio va a subir. Si baja la economía, va. Entonces, cuando los chinos... Escúchame, te interrumpa. Recuérdate que de hecho el economista Andy Dawaje había sugerido un seguro para la fluctuación del precio del petróleo. ¿Recuerda eso? Mira, es un tema que yo recuerdo cuando se inició, se creó el Ministerio de Energía y Minas. El ministro en aquel tiempo no era Don Tony, era Peregrín Castillo, y se había hecho una consulta y a mí me llamó mucho la atención el resultado de la consulta. Los consultores internacionales que fueron contratados nos demostraron de que, mire, en última instancia, todos los países que toman ese tipo de seguro terminan rechazándolo porque te sale ahí mucho más cara la sal que el chivo. Entonces, lo único que hay que tener como un buen sistema, aunque suena odioso lo que yo voy a decir, es lo que se ha estado haciendo aquí. O sea, que cuando sube, sube, cuando baja, baja. Y fíjate cómo funciona relativamente bien con el tema de los combustibles y fíjate cómo funciona, no relativamente, funciona muy mal con el tema de la tarifa eléctrica, donde tenemos probablemente la tarifa eléctrica congelada de mayor duración en el mundo. Tú eres de los que, al igual que yo, defienden que el gobierno no manipula el asunto de la ley de precio del petróleo. Siempre y cuando la fórmula sea la correcta. Ahí sí pudiéramos estar discutiendo, y yo creo que no es un secreto para nadie, de que la fórmula que sirve para calcular los combustibles es muchísimo más acertada que la fórmula para calcular las tarifas eléctricas. De hecho, es importante que la gente sepa, que con este mecanismo tan loco de indexación sobre indexación, hace que entonces hay como un sobreprecio en la fórmula que obliga entonces el Estado, que en última instancia cada uno de nosotros cuando compramos y pagamos ITEVIS, este año el Estado va a tener que dedicar 21.000 millones de pesos al Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica para mantener sin cambio una tarifa teórica que yo no creo que se ajuste con lo que debe ser una verdadera tarifa. Entonces, eso es un tema que quedó obviamente atrapado en el laberinto del pacto eléctrico, pero yo creo que eso es uno de los temas que habría de... Fíjate, mira, cuando hubo problema que se disparaba el precio de los combustibles, aunque suene duro,
es mejor aplicar el precio que es y buscar los mecanismos de acompañamiento, porque en este caso, en vez de generalizar el subsidio, que es malo, tú lo vas focalizando. Y fíjate cómo, en fin de cuentas, la focalización del subsidio al GLP ha funcionado. De hecho, si no fuese así, estaríamos escuchando este tema a diestra y a siniestra, de noche y de día. Y yo no he visto más ni protesta ni reclamo. Protestas en la calle a diestra y siniestra. Eso quiere decir que esto se ha podido manejar bien. Por eso, mira, ahí es mejor que el precio oficial sea el precio real. Y si tú quieres proteger, lo cual es perfectamente factible y vamos a decir, hasta recomendable, si tú quieres proteger a los más vulnerables, entonces haz que la gente que tenga la capacidad de pagar el precio, gente como nosotros, que bueno, total, tenemos la capacidad de pagar el precio hasta cuando sea alto, para que entonces no recibamos un subsidio que deban estar recibiendo otras personas. Se prevé que el petróleo suba ahora con este asunto del atentado a Arabia Saudita. Porque no parece que va a ser así, porque la oferta sigue siendo bastante grande. Subió 2 días, subió un día. Bueno, eso fue el susto. Subió un día, ha vuelto, hoy estaba en $56. Parece que hoy en día la banda de precio del mercado está entre 55 y $60. Ahora, si mañana de nuevo se abrazan los chinos y los americanos... Estados Unidos metió la mano en ese asunto de que el precio del petróleo no subiera tanto, porque recuérdate que Estados Unidos tiene un problema geopolítico ahí, o no, una estrategia geopolítica, más que un problema, que no te dejo subir mucho petróleo para que Rusia no salga de su crisis económica. Claro, ahora, al mismo tiempo, tampoco le conviene a Estados Unidos tener un precio demasiado bajo. No, lógico. Porque tiene una industria pujante. Ni tan cerca que me queme, ni tan lejos que no me alumbre. Que nuevamente, lo ideal, como siempre, a mí me parece ¿cuál debe ser el precio del dólar? ¿Cuál es el precio real en el mercado? Yo, mira, yo no sé, no hay fórmula para eso. Lo que sí sé, una buena tasa, es una tasa a la cual tú estás dispuesto a venderme las divisas y yo estoy dispuesto a comprárselas. Eso es el precio del mercado. Por eso, mira, cuando ya uno empieza a inventar, a buscar forma de alterar los precios para que no sean precios lógicos, pues se producen problemas. Venezuela es una buena ilustración de eso. Cuando tú obligas al productor y metes su costo a vender a determinado precio, que siempre termina siendo por debajo del costo de producción, pues sencillamente se deja de producir. Vamos a hacer una pausa y te voy a hacer, con relación al petróleo, una pregunta que prácticamente es geopolítica. Excelente. Es de pura geopolítica. Muy no bien. nos corten, amigos. Manténgase con nosotros. Bien, continuamos con Henry Gebral en Agenda Económica. Henry, Irán produce petróleo. Problema Irán con Estados Unidos. Libia tiene reserva y tiene producción de petróleo que en los últimos 10 años ha producido, en los últimos 10 años, lo que antes de los 10 años producen 2. O sea, en el año 12, por así decirlo, en el año 11, produjo más que en los últimos 10 años. Venezuela, un altísimo productor de petróleo con problemas incluso internos para producción, pero con bloqueo norteamericano. Rusia, el grandísimo productor de petróleo, con los precios bajos, la economía le está creando problemas económicos internos, o sea, hay problemas sociales internos en Rusia, porque como el petróleo está bajito, tan bajito como para que su economía tenga los problemas que estamos diciendo, crea un problema sociopolítico adentro. El mundo tendrá que dejar que Estados Unidos haga lo que quieras y que esos países
algunos incluso pasando trabajo, no Rusia. Rusia tiene problemas sociopolíticos, pero no tiene problemas todavía económicos como de hambre, de cosas de penuria. Libia sí lo tiene, Yemen tiene problemas ahora mismo Venezuela. Y si el petróleo tuviera 80, que no es mi deseo, no vayan a malinterpretarme, ninguno de esos países ahora mismo tuviera un problema sociopolítico. Veremos a Estados Unidos entonces salirse con la suya. No es tanto una pregunta económica, ¿no? Es geopolítica. Pero obviamente te muestra nuevamente porque uno de los elementos principales del precio del petróleo no tiene nada que ver con petróleo, tiene que ver con otras decisiones que se toman o las expectativas de esas decisiones. Mire, cuando Estados Unidos y China entran en una guerra comercial, tiene un lado muy negativo, es que se proyecta que la economía mundial va a decrecer, lo cual es malo para la República Dominicana. Correcto. Pero el lado simpático es que por esta misma razón se presume que el precio del petróleo va a bajar. De hecho, hoy en día una de las razones principales por las cuales el petróleo no se pudo mantener arriba de $60 es por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. No, y que Estados Unidos amenazó con que ellos iban a mandar petróleo para la calle. Entonces, otro factor que también tiene que ver con Estados Unidos, y ya un factor, bueno, nada es completamente económico y siempre las guerras son probablemente más económicas que militares. De hecho, si tu economía no lo soporta, tú no puedes ganar una guerra. Pregúntale a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El valor del petróleo también depende de la relación de precio de la moneda de Estados Unidos, el dólar, frente a otras monedas. Y ahí pasó algo muy interesante, y esto creo que pudiéramos estar de acuerdo en decir que esto ha pasado a pesar de los deseos de Donald Trump, lo cual muestra que no necesariamente todo lo que quieran o desean logran implementarlo. Que es interesante porque al principio, los 2 primeros años de la presidencia de Donald Trump, él había logrado, lo único que había logrado hacer en materia económica, antes de que se aprobara los recortes impositivos, fue bajar el valor del dólar, porque lo había logrado, porque en aquel momento la gente quizá le hacía un poquito más caso a sus tweets. Y ahí para bajar el valor del dólar, tú no necesitabas un voto del Congreso, sino mandar un tweet estimando que el valor del dólar es demasiado alto. Inmediatamente el mercado reaccionaba, y efectivamente reaccionaba, porque cuando Donald Trump entra en la Casa Blanca, el euro casi se cotiza a $1.30, que es una posición muy favorable para los Estados Unidos y muy desfavorable, muy favorable para Estados Unidos y muy desfavorable para Europa. Entonces, él logró hacer que bajara el valor del dólar, y a partir de ahí, cuando sube de nuevo el valor del dólar, que es el caso de hoy en día, cuando sube el valor del dólar, baja el valor del petróleo. Entonces, le conviene a Estados Unidos que el valor del dólar sea más bajo, porque le ayuda a su economía, que le protege frente a las exportaciones chinas que penetran el mercado de Estados Unidos, y le favorece también para mandar sus productos especialmente a Europa. Pero entonces eso tiene una connotación que en este caso, si baja el valor del dólar, sube el valor del petróleo, que a la vez es bueno para una parte de los intereses de Estados Unidos, que son intereses muy locales, que son lo de la producción, que hoy en día Estados Unidos es un exportador de petróleo, que fue una novedad importante en el mercado. Pero si sube demasiado, ya eso no le conviene a los planes de política internacional, porque se ha usado, no esta vez, también en los tiempos de Barack Obama, el tema del precio del petróleo
puede ser un arma que puede funcionar. No ha funcionado para tumbar a ningún gobierno hasta el momento, porque tú ves que son los mismos desde los tiempos de Obama y antes de Obama, son los mismos gobiernos en esos países. Le tumbaron el petróleo hasta $30. Putin se ha mantenido, en Venezuela se ha mantenido, los Mola en Irán también, pero eso afecta así la vida diaria de la gente. Hemos visto cómo efectivamente, mira, Venezuela es más complejo, va mucho más allá de eso. Pero si tomamos el caso de Irán, ¿no? Que es un país siempre muy avanzado, que produce mucho petróleo también. Que produce mucho y que siempre, desde los tiempos de la antigüedad... Que hay que tenerle miedo a Irán, porque no, los Irán no tienen problema en matarse. Y ahí entonces, que es un componente muy explosivo, hay obviamente este antagonismo entre el Islam de Irak, el Islam de Arabia Saudita. El Islam de Arabia Saudita es más del lado de Estados Unidos, y entonces cuando se produce hace 2 semanas atrás este ataque muy bien coordinado, muy bien focalizado, que realmente lo que más ha asustado es el hecho de que nadie había asumido en el precio del petróleo una prima de riesgo por algo que pasaría en Arabia Saudita, porque todo el mundo pensaba que esto era algo sagrado, intocable, inviolable. De ahí adelante, probablemente lo que quedará de este atentado es que en esta fórmula que nadie ha escrito, ¿no?, del precio del petróleo, ahora la gente va a tener que tomar en cuenta de que la vulnerabilidad de lo que es todavía el mayor productor de petróleo, Arabia Saudita, es mucho más vulnerable. Recuérdate que en los 90 y pico, Saddam Hussein atacó Kuwait. Y eso provocó... Y dejó incluso varios pozos de petróleo incendiados, ¿no? O sea, sí, que después tuvieron que ser apagados y ya están funcionando de nuevo ya después de 5 años de la remediación. Más que geométricamente hablando o físicamente hablando, fue certero el ataque de esa estación de Arabia Saudita, que todo el mundo sabe que fue de parte de Irán, aunque se lo agenciaron un grupo adicional que para mí responde muy bien a los iraníes. Yo digo que estuvo muy bien concebido conceptualmente en términos políticos, porque los iraníes sabían que los Estados Unidos no iban a crear o a iniciar un ataque bélico en contra de ellos por eso. O sea, los de Arabia tampoco iban a salir diciendo vamos a apoyar, que los Estados Unidos apoyan mi ataque. Eso no iba a suceder en la región. Y fíjate, yo creo que tienen muy bien analizado también el momento. Ya Estados Unidos está entrando, ya la campaña de las primarias. Por eso te digo que conceptualmente está bien cogido. Ya arrancó, y lo que quizás haya sorprendido a mucha gente, ¿no?, que pensaba de que, y yo recuerdo aquí mismo en el programa, una vez lo hablamos, la gente estaba muy asustada cuando Trump llegó a la Casa Blanca, de que iba a ser un loco, de que iba a haber guerra y todo eso, y resulta que parece que... Pero no ha sido necesario una guerra, porque ha hecho bastantes cosas. No, está bien, pero digo, en esto parece que, a diferencia de otros presidentes de Estados Unidos, no creo que él sea muy favorable. Él sabe que no es una buena jugada política mandar tropas americanas nuevamente fuera de Estados Unidos. Y yo creo que esto si tú lo interpretas desde la posición de los adversarios, si tú tomas esto en tu interpretación del personaje, esa es una debilidad. Eso se interpreta como una debilidad. Es lo que tú dices. Atacaron con la certidumbre de que ahí no habría ninguna reacción. No iba a haber nada. Incluso el presidente iraní lo que dijo fue: nosotros podemos resolver nuestro problema de la zona nosotros mismos. No necesitamos Estados Unidos para crear un ambiente de paz y de seguridad. Fíjate que lo dijo muy bien. O sea, él ataca, Estados Unidos manda
un poco más de tropas, porque también le ayuda a Estados Unidos para el movimiento armamentista, que después hablamos un poquito de eso. Pero el de Irán dice, nosotros podemos cuidarnos nosotros mismos y crear nuestra propia seguridad regional. Porque si tú te pones a ver, Henry, si tú te pones ahí, ve a Qatar, Estados Árabes Unidos, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, tenemos a Yemen, tenemos a Kuwait, tenemos a... Es muy complicado. Fíjate, pero esa zona es una grandísima productora de petróleo. Todavía es un... Y además tiene ese Golfo de Hormuz, de Hormuz ahí. Sí, ahí está el Estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz. Yo creo que por ahí está pasando diariamente... Que nada más no es petróleo. El 30% del petróleo mundial pasa por ahí, pero además no pasa petróleo. No. Hay un gran movimiento comercial. Y ahí cualquier cosa que pase ahí. Por eso, mire, nosotros no podemos descontar, no podemos descartar, mira, en cualquier momento pueden pasar cosas que efectivamente tienen un impacto en los precios. Mire, subió $12 en un día. De un día. ¿Ok? Y para el otro día bajó. Regresó a un nivel, está entre 56. Llegó 58. como $1 más. Tiene $1 más desde el ataque para acá. Ahora, lo que yo sí creo, porque eso es el efecto de corto plazo, el efecto duradero de esto es que todo el mundo tenía asumido de que no había riesgo petrolero con Arabia Saudita. Ahora todo el mundo está convencido exactamente de lo contrario. ¿Cómo eso se traduce? Que tiene que haber probablemente un premium de precio entre $3 o $5 por barril, que es lo que se va a quedar, porque ya ahora la gente va a asumir esto. Pero resumiendo esa parte, la gran señal que tuvo ese ataque, no están tan protegidos. No. Hay mucha vulnerabilidad. Eso es el mensaje de Irán. Y también podemos protegernos nosotros mismos. Sí. O sea, ahora, el mensaje... No nos tengamos en la sombra, no nos quedemos en la sombra de la sombrilla norteamericana. Ahora, el mensaje que quiso mandar y que logró mandar muy bien, de hecho, fue también por eso que volvieron los precios rápidamente, es que Arabia Saudita tenía que mandar un mensaje de tranquilidad, de que volvían muy rápidamente a la producción, aunque no todo tan transparente tampoco. Es posible que no se haya parado las exportaciones porque hay una serie de... O sea, lo importante era que pudiese haber un regreso a la normal un poquito más rápido de lo que esperaba. Y como nuevamente, mira, el precio del petróleo es mucho más complicado que poner el precio a una libra de carne de pollo. Recuérdate, ¿no?, que la baja de la producción iraní no es por incapacidad de ellos, sino porque hay bloqueo y no te estoy comprando petróleo porque Estados Unidos me lo prohíbe. Y nuevamente, fíjate que el bloqueo ha sido parcial. Aunque China se siga comprando petróleo a Irán. Claro, y que no ha pasado nada, si va a tomar medidas, si va a intervenir. Y finalmente, mira, nos damos cuenta que, mira, el personaje de Trump es realmente fascinante. O sea, porque es a la vez muy fácil. Lo que pasa es que el gobierno de Trump, uno lo ve como si fuese un Nintendo. Sí, ahora... Es un Nintendo, es un juego lleno de riesgo, que tú vas acumulando puntos de acuerdo con los Lo que pasa es que yo creo que finalmente, a fin de cuentas, es mucho más predecible de lo que se pensaba. O sea, sí, él tiene en su comunicación, puede ser luce un poco errático quizás. Ahora, parece que está aplicando al juego político muchas de las reglas que le ha funcionado muy bien en sus negocios. Sí. La forma de llevar a alguien a una mesa de negociación es, antes nos hemos dado un par de golpes. Sí. Porque yo, mira, me voy a sentar si realmente tengo la seguridad de que tú sentiste la presión, ¿no? Vamos con ese tema, ya que ya entramos a Trump, China, Trump, el mundo, en el próximo segmento.
Bien, continuamos con Henry Ebral en Agenda Económica. Henry, Trump, juicio político. Por mi parte yo sé que no va a haber juicio político porque el juicio político es muy complicado en los Estados Unidos. Primero tiene que pasar... Primero por el Senado. Primero tiene que, como empezó por el diputado, tiene que ir a diputado. Los diputados necesitan 3/4 partes para aprobar un juicio político. Pero a partir de ahí tiene que pasar al Senado, que son 100 senadores, pero la mayoría es republicana. Claro. No es verdad que la mayoría republicana en el Senado va a permitir que le saquen a un presidente que es de los republicanos por un tema tan simple como haber investigado a un rival. O sea, no es un asunto que afecta a la sociedad norteamericana, por Dios. O sea, están en campaña. Correcto. Ya están en campaña. No es que está bien hecho lo que hizo, pero no para llegar, no para que lo destituyan. Yo no soy un especialista no se va a dar el impeachment, de la política de Estados Unidos, pero mi interpretación que eso no tiene nada que ver con los republicanos. Es un asunto de los demócratas esto. O sea, claro. hay una pelea que parece que Biden pudiese perder. Entonces, hay el lado que quiere que Biden no sea el candidato, pues necesita mostrar músculo y todo eso. Y entonces este lado que precisamente está llevando. O sea, pero esto es, yo creo que es parte del juego político electoral de que entonces hay que crear. Pues mira, y cuidado, yo no soy ni a favor ni en contra de Donald Trump, pero desde antes de llegar a la Casa Blanca es todos los días. O sea, si tú chequeas las cadenas, que obviamente no sean Fox, Fox obviamente, vamos a decir que es más benévolo para la ciudad. Con Trump, los dos canales es a diario, o sea, es una cosa que no para. Creo que lo único que probablemente termine determinando nuevamente el resultado de las elecciones es si la economía logra mantener hasta donde se pueda el ritmo de crecimiento que se siente que va decreciendo el ritmo. De hecho, esta semana vimos como ya se confirmó que el crecimiento fue solamente 2%, sí. La última lectura del trimestre. O sea, que no es una cifra mala, pero obviamente es menos que lo que fueron los trimestres anteriores. Si la economía sigue con el buen nivel que tiene, a menos de realmente, una grave metida de pata, que tampoco tú la puedes completamente descartar, del presidente o de alguien de su entorno. Y yo recuerdo, yo lo había dicho hace 2 años aquí, que no se puede descartar para nada una reelección de Donald Trump. Sí, pero yo desde los primeros 2 años de Donald Trump yo dije que él se iba a reelegir. No que él iba a aspirar de nuevo, porque eso se caía de la mata. Obviamente. Pero que se iba a reelegir. Sin embargo, en los últimos meses me está dando la impresión de que tiene mucha posibilidad de perder. Sí, es que no va a ser tan fácil. Cuando Biden se decide a lanzarse, Biden pertenece y responde a la misma clase caucásica de Trump. Eso es ahí es que tiene el problema. Cuando Trump manda a investigar a Biden es porque lo ve como una gran amenaza de que puede perder de Biden. Ahora, me gustó o no me gustó, quisiera como que te detuviera un poquito más en eso de que tú dices que más que un problema entre Biden y Trump, es un problema de Biden y los demás candidatos demócratas. ¿Por qué tú dices eso? O sea, me lo dijiste como muy rápido. No, porque inclusive yo creo que por primera vez se están viendo encuestas donde Joe Biden no lidera la intención de voto de los demócratas. De los demócratas. Lo cual hay que tomarlo con muchísimo cuidado, porque Recuérdate que es una campaña negativa que tiene el Biden de que tiene un problema de Alzheimer, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Y ahí, la pelea entre los demócratas va a ser fuerte, ¿no? Hay pelea a priori entre los republicanos. Pero, todos esos sondeos hay que tomarlo con mucha atención. Pero Sanders no es para mí un rival de peligro o de tomar en cuenta.
No, pero la señora tiene posibilidad. La señora, que no es Pelosi, es la, ¿cómo se llama ella? Hay otra mujer, Sí, mujer. Ahora no recuerdo. Y esta... Pero no tiene los números tan buenos ahora pero mismo. la última, por primera vez, ella tuvo una lectura ligeramente por encima, pero fue una encuesta, fue la primera. Correctamente. Ahora... Biden desde que salió bien. Ahora, las encuestas a nivel nacional no significan absolutamente nada. Bueno, a Biden lo ayuda que fue tremendo vicepresidente durante 8 años. Porque recuerden las elecciones de hace ya casi 4 años atrás, donde a nivel nacional, en las encuestas, salía Hillary Clinton, pero la matemática electoral no es a nivel nacional. Biden desde que salió al mes con que había una posibilidad de una demanda de acoso sexual, porque a Biden le gusta mucho ponerle la mano a las mujeres cuando la saluda. Él no la saluda así, sino que le pone la mano. No sé por dónde le pone la mano, pero le pone la mano. O sea, quieren sugerir que le pone la mano en áreas muy sugerentes. Luego ahora viene con el Alzheimer. Ningún otro candidato demócrata ha tenido campaña negativa. Trump es un especialista en campaña negativa. Ya lo demostró en las elecciones pasadas. Sí, sí, sí. A Biden que se prepare para fines de campaña negativa. Pero eso significa entonces que es el que tiene posibilidades. ¿Me explico? O sea, por eso digo que a mí me parece que... No, y mira, oye, o sea, imagínate, falta todavía mucho tiempo. Falta más de un año. Sí, falta un año. Falta más de un año para celebrarse faltan casi 14 meses. Sí, ya vamos a entrar prontamente en lo de las primarias, que después tienen siempre su propia dinámica, con sus confirmaciones, siempre con sus sorpresas, muchas sorpresas. ¿Quién pensaba que Donald Trump iba a ser el candidato? ¿Y quién pensaba que Trump iba a ser el presidente? Claro. Entonces... hasta que no se cuenta y teniendo los votos, eso no es suficiente. Pregúntale. Él sacó 3 millones de votos menos, pero 3 millones de votos menos en términos generales. Sí, pero cogió mucho más votos electorales. Sí, no, pero mira, sobre el tema de la diferencia de votos, eso debe estar chocando menos, porque mira, tú sabes que hay 4 grandes estados en cuanto a cantidad de voto popular y grandes electores, que son 4 estados donde el que gane por un voto, 100 votos, 3 millones de votos, se lleva la totalidad de los grandes electores. Creo que solamente 2 estados donde se distribuye la propiedad, pero son muy pocos grandes electores. Está Nueva York, que definitivamente es demócrata y no hay forma de que ahí gane el candidato republicano. Está California, aún peor, donde ahí no hay nada que buscar. Está Texas, donde a priori el demócrata no tiene mucho esfuerzo que hacer. Y finalmente está la Florida, donde ahí cualquier cosa puede pasar y siempre va a ser muy peleado. Entonces, si tú eres candidato demócrata, tú sabes que en el fin de cuentas, tú no tienes realmente mucho incentivo a hacer muchos esfuerzos, ni siquiera en California, porque que tú ganes con 1 millón, 3 millones de votos es lo mismo. Y si tú te concentras ahí porque te resulta simpático, porque ahí tú tienes un muy buen score, pues mira, tú estás descuidando, y eso es lo que le pasó al equipo de Hillary Clinton, tú estás descuidando esos 10, 12 swing states donde casi en cada elección cambia el voto. ¿Qué hizo el equipo de Donald Trump? Y eso fue un caso típico de negocio. Una perfecta alocación de recursos. Él gastó muchísimo menos dinero que Hillary Clinton en la campaña. Y sin embargo, logró ganarla porque él dijo, mira, ¿para qué yo voy a gastar dinero en California? Que yo pierda con 3 o 5 millones de votos es igual. De hecho, tú quieres ganar con 5 millones, mira, aquí están tus 5 millones de votos. La pelea no la vamos a llevar en Texas, en California o en Nueva York. Yo voy a pelear donde a mí me conviene. Si tú no quieres venir a pelear ahí, va a ser tu error. De hecho Hillary abandonó esos estados. Y eso fue
Florida lo perdió y Florida aporta mucho. Y ahí, mira, Florida tenía, o sea, tenía obligatoriamente que ganarlo Trump para ganar las elecciones. Pero además él tenía que ganar los swing states. Si Hillary Clinton, aún perdiendo la Florida, hubiese ganado Michigan. uno de los dos swing states que no debía haber perdido, poniéndole un poquito de atención, pues mira, ella se concentró en tener mucho voto popular, pero la matemática no funciona así. No, ya no se funciona 2 más 2. Ahí fue lo... En materia electoral en Estados Unidos no funciona 2 más 2. No, y sin embargo, tú ves, mira, yo recuerdo 3 días antes de las elecciones, yo había trabajando con los sondeos, sí, estado por estado. Habíamos visto, yo recuerdo haberlo conversado con la gente del Partido Demócrata aquí. Y me decía, matemáticamente ella no puede perder. Yo decía, señores, no sé esto, pero matemáticamente él sí puede ganar. Si pasa esto, él gana. Y me dice, ay, caray, pero entonces él tiene chance de ganar. Y fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces, eso veremos en esas elecciones. Falta mucho todavía. En un minuto que nos queda, China, Estados Unidos, ¿a dónde llegará? ¿Se pondrán de acuerdo? Terminarán poniéndose de acuerdo porque se necesitan, ambos. Trump anuncia ahora que antes de la elección no le da tiempo, pero que él quiere que Estados Unidos y China hagan un gran acuerdo comercial de libre comercio. Y él lo va a hacer, pero en términos que sean un poquito menos desfavorables a los Estados Unidos. Claro. Lo cual eso es electoral. Eso es puro electoral. Pero no solamente es electoral, sino que es el trabajo que debe hacer. Mira, el trabajo que debe hacer un presidente de los Estados Unidos, defender los intereses de los Estados Unidos. Y además de estar que, por lo menos, mira, yo sé que podemos estar en desacuerdo con muchas de las políticas que él está implementando. Ahora, es muy interesante ver que un político que haya ganado una elección está implementando el programa que dijo que iba a implementar. Pero mire, sí. Con sus va y con sus bienes. Su trabajo no es defender los intereses de Europa o de China. Y efectivamente, si tú veas los numeritos no realmente eran muy malos para Estados Unidos. Henry, gracias por estar en el programa Agenda Económica. Gracias por invitarme. Y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Una entrega más. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.